Volvió a ser el gran tema económico de esta semana. Compitió con la marcha por el Ni Una Menos, un tema de repercusión periodística. El entramado público sobre el bono de fin de año. Lo del entramado público lo dice uno, el bono a secas. Y queremos compartir que la opinión de que semeja a un hecho ficcional lo que se debate, o en todo caso cómo surgió, porque la verdad es que los medios del oficialismo, nos parece la verdad que los medios del oficialismo lo trabajaron muy bien como hecho de ficción al bono, porque construyeron un relato sobre el que se montó la mayoría de las observaciones. Todo lo que se aclaró u oscureció posteriormente no fue en serio perjuicio de que el sentido, comillas, benefactor de la medida, de la pseudo medida, ya estaba distribuido, como enseñanza del buen puerto a que conduce el espíritu dialoguista. Brevísima recorrida, porque tampoco son tantos los ingredientes. La plana mayor gubernamental anunció haber dispuesto, con acuerdo de empresarios y CGT, un piso indicativo de 2.000 pesos para los trabajadores del sector privado. Hasta literalmente los títulos de la prensa amiga fueron que el gobierno había concedido un bono para todo el mundo de 2.000 pesos. La cifra es nada más que una referencia, y estoy también citando textualmente, para invitar a discutir sector por sector si acaso resulta viable el otorgamiento del bono. Los estatales no se sabe si están comprendidos. Varias provincias pusieron en serio interrogante su capacidad de acceder a poder pagar el bono, y desde numerosos sectores, rubros, como el textil, que está en caída libre, avisaron que directamente no tienen posibilidades de asignar bonos de ningún tipo, y que de las pymes, además, dentro de un cuadro recesivo del que son las perjudicadas centrales. En síntesis, un convite a la buena voluntad empresarial sin que el gobierno siquiera muestre la suya, porque tampoco anunció el bono para los empleados del Estado. Es asombroso este contraste, asombroso por poner un adjetivo, el contraste entre este escenario por los alcances del bono, finalmente asentado además sobre un monto que a esta altura inflacionaria es poco más que simbólico, y los datos que continúa arrojando todo indicador sobre la economía que verdaderamente importa. El más flamante atiende a las ventas en shoppings y supermercados, cuyas facturaciones vienen de sufrir la mayor baja del año. Las sucursales de expendio minorista explican una parte de los recortes de personal en general. Los consumidores no solo postergaron compras de bienes durables, también han dejado de gastar en productos de la canasta básica como la carne. Hay varias asociaciones de consumidores, justamente, que amplían que en realidad disminuyó el total de la cantidad comprada de alimentos, incrementándose la opción por segundas y terceras marcas. El informe del propio INDEC estipula que los trabajadores de supermercados, este es un dato más que interesante, los trabajadores de supermercados en agosto disminuyeron un 2,6% respecto del mismo mes en 2015, estamos hablando de miles de laburantes, con una cifra similar de reducción en administrativos, cajeros y repositores. Y el triple de ese número
en gerentes y otro personal jerárquico también despedidos. Increíblemente, y en conferencia de prensa, el presidente del Banco Central dedicó unos pocos minutos para subrayar que la demanda de la población había crecido en la primera parte de este año. Quiero decir, los medios no reflejaron que un cronista de página consultó a Sturzenegger en esa conferencia si se refería al aumento del consumo de los ricos, frente al disparate que significa hablar de un crecimiento de esa naturaleza en medio de la caída del salario real y del aumento del desempleo hasta niveles que ya superan los 2 dígitos. Y los medios tampoco dieron cuenta de la reacción de Sturzenegger, quien respondió molesto, muy molesto, que solamente le interesaba remarcar el aumento del consumo agregado y que no se había detenido, o que no corresponde detenerse, a indagar en cómo se generó. Se diría que la segunda noticia repercutida en la semana fue que en el almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, CICIP, que agrupó a unos 500 dueños y CEOs de las principales compañías, Macri llamó a los empresarios a, dijo, romperse el traste para sacar el país adelante. Una frase vulgar, pero seguramente bien recomendada por sus asesores discursivos, en el afán de presentarse como el hombre de negocios que ruega entre los pares, plegarse a la cruzada para barrer al cuco populista. Si ustedes prestan atención a la línea bajada últimamente por los comunicadores del oficialismo, advertirán sin mucho esfuerzo la mostranza de Macri como alguien que se siente solo. Están bajando esa línea de manera persistente. Se siente solo. Sería una inteligente manera de exhibirlo cual incomprendido que reclama la sensibilidad popular. Hace pocos días, los medios amigos divulgaron a diestra y siniestra una aseveración presidencial en rueda íntima. Dijo Macri, textual, para algunos soy un hijo de puta, y para otros un boludo. Y agregó, qué raro, ¿no? Está claro que la reflexión de Macri fue dejada correr de forma premeditada por todos o alguno de los participantes en la reunión. Lo no tan obvio es por qué a Macri le parecen raras esas dos consideraciones sobre su persona. Hijo de puta y boludo, así dijo. La primera se relaciona con la mucha gente que lo detesta, y la segunda con lo que él mismo definió como círculo rojo, ya saben, en alusión a los grupos de poder que trabajaron intensamente para su llegada a la presidencia y que ahora le exigen más ajuste todavía. ¿Qué aguardaba Macri acerca de estos últimos? O en verdad, ¿se trata de que están haciendo exactamente lo esperable porque el modelo es un proyecto de desfalco estatal del que tarde o temprano, como siempre, se saldrá sin perjuicio para la clase dominante? Ya ocurrió con el estallido de la convertibilidad y antes a la salida de la dictadura, y volverá a suceder. Adrián Wertheim, presidente de la CICIP, dijo justo antes de Macri en el almuerzo ahí en el Alvear que no hay un solo país que haya alcanzado el desarrollo sino como resultado de una fuerte burguesía nacional arraigada, comprometida y convergente con políticas públicas. Precisamente, nunca hubo entre nosotros
una burguesía de ese tipo, sino bajo férrea conducción del Estado. En el mejor de los casos, porque el histórico carácter rapiñero de esta burguesía impide imaginar otra proyección, la gran burguesía, claro está. Y esas políticas públicas, apuntadas por Wertheim, son el festival de especuladores financieros con un banco central que acaba de aumentar sus reservas en 11.000 millones de dólares por obra de acelerar el endeudamiento. ¿Cuál sería el ejemplo de compromiso inversor que Macri les pide a sus socios desde un Estado que en vez de activar el mercado interno les deja el camino libre para dedicarse a atesorar divisas y fugar capitales? Después vamos a brindar algunos datos más que interesantes al respecto. Y cerramos con lo siguiente. El presupuesto nacional para el año que viene, el que empieza a discutirse, el presupuesto nacional 2017, y esto va sin ir más lejos y ya que andamos por ejemplaridades, estipula un recorte de casi el 33% sobre el ejercicio actual en las partidas destinadas al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Según el diario La Nación, en su edición de hoy, habría alguna reducción en la rebaja. Alrededor de 30.000 firmas en un texto promovido desde la comunidad científica y a ser difundido próximamente, alertan por el modo en que semejante reducción presupuestaria impactará en las labores llevadas a cabo por las universidades públicas y por otros centros de investigación. Dicen, este recorte genera además una gran incertidumbre en la comunidad científica y en particular entre los jóvenes que en estos últimos años han adquirido una sólida formación en ciencia y tecnología y que hoy se preguntan para qué desarrollar su carrera científica en nuestro país. Corremos el peligro, también dice el texto, de perder un gran número de puestos de trabajo calificados y volver a emigrar a una generación de jóvenes científicos en una nueva fuga de cerebros como la que tanto daño nos causó en el pasado y que lleva años reparar. Uno cree que nuevamente corresponde recurrir a esas precisas descripciones de ese economista simple y categórico que es Claudio Scaletta, en uno de sus más recientes artículos para el Cash, el domingo pasado, indica que en la lucha ideológica por la significación teórica, expresiones como dependencia o colonial fueron estigmatizadas y relegadas a los márgenes del mainstream, tendencia de moda o dominante político y económico. Sin embargo, es lo que vuelve a suceder con la economía argentina. La recreación de la dependencia para la extracción colonial del excedente, la vuelta a la normalidad en la división internacional del trabajo, todo con el entusiasmo y las felicitaciones de Estados Unidos, Europa y los organismos financieros internacionales, y dinamitando las alianzas regionales construidas en la década pasada. Una economía como esta, manejada por un puñado de multinacionales asentadas en los sectores con ventajas comparativas estáticas, no necesita nuevas industrias. Y tampoco necesita desarrollar su complejo científico-tecnológico, lo cual explica este fuerte recorte presupuestario. Bruto y brutal hachazo, entonces, del que diputados y senadores tendrán la última palabra institucional, nada menos que en los fondos de ciencia y tecnología, los que usan los países desarrollados para hacer precisamente eso. Lindo ejemplo de cómo convocar a romperse el traste.